Buenas tardes, profe. Acá le voy a pasar el video de la explicación del ensayo, al cual le puse como título Los estados modernos y la expansión territorial. Mi nombre es Itatiurta Pilleta. Primero que nada, empecé el ensayo haciéndome una pregunta, ¿sí? Si los estados modernos produjeron o no expansión territorial. Para ello, en la introducción, digamos, posterior a la pregunta, expliqué cómo iba a ir desandando mi ensayo, es decir, cuáles serían las primeras cosas que yo tendría en cuenta a la hora de tratar de contestar o responder a esta pregunta. Primeramente comencé con el concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? Según el diccionario de la Real Academia Española, según el término propuesto por Maquiavelo, que es status, y una definición de Max Weber. Posteriormente comencé desandando el origen del Estado moderno, es decir, cuándo se originó, a partir de qué, a partir de la caída del régimen feudal en el siglo XIV y en el siglo XV, cuáles fueron las causas de esta decadencia del régimen feudal, como fueron la reducción de la producción, el hambre, la peste negra, la peste negra, también la producción agrícola, un descenso de la producción agrícola y un descenso demográfico debido a la muerte de muerte de los campesinos o de la población por la peste, por las guerras que se venían suscitando. A esto también se le suma una división de la Iglesia Católica en el cual se producen hasta 2 papas en un mismo reinado. Posteriormente seguí desandando con el cambio, o sea, una vez que ya no existió más el régimen feudal, cómo fue que se produjo, llegamos a una monarquía absoluta, en qué consiste la organización política de monarquía, donde el rey es el que tiene el poder, digamos, que produce una jerarquización y una dominación tanto de los territorios como de la economía y de los campesinos, a quienes tienes bajo su dominio y quienes son los que van a vender su fuerza de trabajo más adelante para el capitalismo. Posteriormente de la monarquía absoluta, tomé como un eje vertebrador o como un hecho trascendental ocurrido en la historia la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Primeramente, después de la revolución industrial, qué cambios produjo, mejor dicho, qué cambios se fueron produciendo, como el mejoramiento de las técnicas agrícolas, la incorporación de máquinas como del telar, la máquina de Jenny, cómo esta revolución industrial también expandió tanto el territorio como también extendió el comercio, porque una vez que los principales reyes de las monarquías, como son España, Inglaterra y Francia, pudieron expandirse territorialmente, es decir, a través de expediciones o a través de ir ganándole las tierras a los señores feudales, cómo estas tierras, digamos, al ser conquistadas por estas monarcas, permitieron que se expanda el comercio, tanto en el interior de los reinados como al exterior. Una vez que terminé con todos los cambios producidos en la Revolución Industrial, llegué a la conclusión que tanto la consolidación de los estados nacionales como la revolución industrial hicieron que los países o los reinos con mayor poder adquisitivo
pudieran expandirse territorialmente y dominar a otros que queden en un periodo de subdesarrollo, ¿sí? Ahí entra en juego el nuevo sistema económico, que no lo nombré anteriormente, que es el sistema económico del capitalismo, ¿sí? El capitalismo busca que se produzca mayor cantidad de productos en menor tiempo, ¿sí? Por eso es que el capitalismo viene de la mano con la revolución industrial o con la industrialización, la cual se pudo expandir recién a mediados del siglo XIX, cuando las principales potencias, digamos, empezaron a producir, como Gran Bretaña, empezaron a vender sus productos a otros países y esto permitió una desigualdad en la comercialización a nivel mundial. Una vez que trabajé acerca del capitalismo, también vi que el capitalismo produce divisiones sociales, porque por un lado encontramos a los burgueses, que serían los burgueses, los capitalistas, digamos, los que tienen el capital, las máquinas, las herramientas necesarias para trabajar, pero por el otro lado tenemos a los asalariados, a los obreros, al proletariado, ¿sí? Que son aquellos que deben vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Esta revolución industrial, además de producir diferentes modificaciones como expansión territorial, como bien dije, movimientos demográficos, migratorios, etcétera. También produce un problema ambiental porque se está utilizando la materia prima o los recursos naturales de manera indiscriminada, y esto en un transcurso de varios años provocará que no existan más alimentos, o sea, que la materia prima se agote y que no tengamos más alimentos para esa población. A mi ensayo yo lo acompañé de imágenes en las cuales trato de explicar, por un lado, cuáles son las potencias, cuáles fueron las invenciones de la revolución industrial. Después también puse imágenes acerca de los movimientos migratorios, o sea, cuáles eran las principales corrientes de movimientos migratorios. Y bueno, creo que con eso cierro mi ensayo.